Octava clave genética. Sidi exquisitez. Don estilo. Sombra mediocridad. El diamante del ser. Par programado, 14ª clave genética. Anillo codónico, el anillo del agua. Segunda y octava. Fisiología, tiroides, la nuez. Aminoácido fenilalanina. La sombra de la octava clave genética, mediocridad. Más allá de la zona de confort. Al observar el mundo en que vivimos hoy, especialmente en Occidente, resulta bastante sorprendente advertir que la mayoría de la gente lleva la misma vida. La octava sombra, como todas las frecuencias de la sombra, se funda en un miedo específico y en este caso se trata del miedo a ser diferente. La octava sombra impide a los individuos elevarse por encima de la conciencia de masa y explorar la aventura real de la vida. La verdadera naturaleza de la individualidad es la rebelión, pero la rebelión es insegura, así que la conciencia de masa de la humanidad elige la ilusión como forma de seguridad, en vez de la rebelión. La octava sombra teje una red por todo el mundo y esta red sostiene la zona planetaria de confort. Solo si la vida te fuerza a crecer a través de algún tipo de crisis o de muerte de un ser querido, por ejemplo, empieza a experimentar cómo es tu verdadera naturaleza, más allá de los límites de la zona de confort. En el mundo occidental en particular, la individualidad es una impronta que recibes desde los momentos más tempranos de tu vida. Uno de los temas a los que hacemos referencia a lo largo de este libro es el de la influencia de la educación moderna, especialmente en el tiempo que va desde el nacimiento hasta los 7 años de edad. La mayoría de los sistemas educativos fomentan la homogeneización en vez de la diferenciación, porque la diferencia es un concepto que amenaza al propio sistema. En la educación moderna, los niños tienen que pasar por un proceso ampliamente aceptado de test y exámenes, diseñados para convertirlos en meros regurgitadores de lo previamente memorizado, con poca o ninguna oportunidad de mostrar bosquejos de innovación o espontaneidad. Este adoctrinamiento comienza en la más temprana infancia y dura hasta bien entrada la veintena, en un proceso cíclico que se repite de generación en generación, desde la época de tus tatarabuelos. Al establecerse un sistema en que la homogeneización es la regla, colocamos a aquellos que tienen un desarrollo individual y personal dentro de la categoría de intrusos o de reaccionarios. Deberíamos preguntarnos qué clase de educación debería recibir un niño para mantener su individualidad intacta. La pregunta clave de la octava clave genética es esta: ¿se necesita para algo la educación formal? En el mundo moderno, la inflexibilidad inherente a nuestros sistemas educativos está convirtiéndose cada vez más en un problema. Naturalmente, habrá siempre ciertos niños que muestren una disposición natural a la enseñanza formal, tal y como lo conocemos hoy, algunos en varias asignaturas y otros en asignaturas específicas. Sin embargo, la mayoría de los niños sencillamente no necesitan una educación formal y por lo tanto no responden bien a ella. Por supuesto, el problema está conectado con otros muchos aspectos de nuestra vida moderna. Lo que es importante notar es que en este estadio de nuestra evolución, la octava sombra ha germinado en ti desde una edad bien temprana y en muchos casos la has desaprendido con posterioridad en tu vida si has tenido la más mínima oportunidad de vivir tus dones y encontrar tu genialidad. Uno de los miedos más profundos que emerge de la octava clave genética es el miedo al éxito. Este miedo viene reforzado gracias a la sombra de su par programado, la 14ª sombra, la transigencia. Si comprometes tus sueños por miedo, fracasarás,
porque sabes que tener éxito significaría rebelarte contra toda la sociedad y contra las expectativas que hayan depositado en ti. La frecuencia más alta de esta 14ª Siddhi tiene que ver con la bondad, que es la recompensa por el individuo que se atreve a liberarse de la trampa de la mediocridad. En otras palabras, el camino menos trillado nos conduce hacia el tesoro. La octava sombra nos dirige hacia un estereotipo fácil de reconocer en el mundo, el cual te hace sentir no solo seguro sobre lo que crees tú que eres, sino que también hace que otros se sientan seguros sobre lo que ellos piensan que eres tú. Sin esta fachada estereotípica, ¿quién podrías ser tú? ¿Y cómo tendrían los demás que relacionarse contigo? La respuesta es que la mayoría te miraría con una mezcla a partes iguales de miedo y sobrecogimiento. La mediocridad viene definida por los otros más que por ti mismo y tiene dos funciones principales. Por un lado, evita que pienses con originalidad. Bajo la influencia de esta baja frecuencia piensas como uno más, pareces uno más, y con sus más y con sus menos tu comportamiento es como el de los demás. Y todo esto lo harás basándote en lo que otros podrían o no pensar sobre ti. La otra función de la mediocridad es servir a la maquinaria de la sociedad más que a la evolución. En otras palabras, te transformas en un piñón más de la rueda de los sistemas establecidos por el hombre. Al hacerlo, te conviertes en parte del escenario de la vida, más que en un actor principal de ella. La mediocridad impide que las personas se conviertan en héroes o heroínas. En nuestro tiempo, la mayoría de nosotros estamos contentos simplemente con poder soñar lo que hubiéramos sido capaces de conseguir en nuestra vida. Podemos ver las películas de los otros y puede que incluso nos sintamos muy movidos por ellas, pero la octava sombra nos impide creer en nosotros mismos lo suficiente como para encarnar esta clase de vida. Y la razón es el miedo. El miedo es endémico en toda la infraestructura de nuestra sociedad. Aquellos que traspasan este umbral de miedo entran en un mundo que parece incomprensible para la cultura de masas. La octava sombra te convierte en un seguidor de autoridades externas a la tuya y te empareja con sistemas que se convierten en autoridades para ti. A cada instante, esta sombra te impide respirar el aire fresco de tu verdadera naturaleza sin límites. Te atrapa en sus redes, te niega y te impide ser un pensador libre. ¿Qué es un pensador libre? Es alguien que puede ver más allá de las actuales estructuras impuestas por la vida. Es una persona que vive para la espontaneidad de su propio impulso creativo. Un pensador libre también vive libremente. No sigue a nadie, a pesar de que está siempre abierto a la influencia y a la inspiración de los demás. La octava sombra representa el camino trillado de la vida, los estilos de vida transigentes, carentes de imaginación, las existencias conformistas vividas por la mayoría. Se necesita una gran energía y coraje para atravesar la oscuridad y el miedo de esta sombra y descubrir quién eres tú realmente y de qué eres capaz en realidad. Si quieres escapar de la mediocridad, tendrás que encontrar tu propio camino e inventar tu propia identidad en el mundo. Tendrás que hacer un camino diferente al de cualquier otro y te llevará más allá de la zona de confort hacia la zona de peligro, donde no está asegurado que tengas éxito, excepto si lo haces por la fe en tu propia, profunda y vibrante naturaleza única. Naturaleza represiva, acartonada. Los que siguen el camino masivo de la mediocridad están carentes, esencialmente, de la fuerza vital y les falta el verdadero sentido del propósito en su vida. Se trata de personas cuyas palabras y acciones podrían ser de algún servicio al mundo, pero a las que al mismo tiempo les falta chispa y agallas. Se trata de vidas rígidas y de seres que han llegado a convertirse en pura fachada, que están vacíos. Abdicaron de sus sueños en algún lugar entre la niñez y el tiempo en que se convirtieron en adultos. Al no abrazar sus miedos, fueron devorados por sus responsabilidades y por los muchos compromisos que tomaron en su vida desde la transigencia. El resultado es que llevan vidas que no les pertenecen y no les dejan espacio para respirar o crear. Naturaleza reactiva, artificial.
La diferencia entre la naturaleza reactiva y represiva tiene que ver con el espíritu humano. En la naturaleza represiva, este espíritu se ha colapsado hacia adentro en algún momento de la vida. En la naturaleza reactiva, este espíritu se ha canalizado hacia el mundo, donde ha creado una ilusión de sí mismo basada en un sueño. Este tipo de gente vive puras existencias artificiales, aparentan ser exitosos e incluso originales, pero bajo esta capa externa han comprometido su espíritu a algún aspecto del sistema. La diferencia entre la naturaleza represiva y la reactiva se puede observar en la manera en que llevan sus relaciones. La represiva nunca deja una relación por miedo al cambio. La reactiva no puede seguir en sus relaciones porque su apariencia inevitablemente se derrumba y la ira sale a la superficie. Llegados a este punto, suele salir corriendo. El don de la octava clave genética, el estilo. Rebelde con causa. Para romper con el peso pesado de la frecuencia de la octava sombra, tienes que dar un salto de fe seguro hacia ti mismo. Este octavo don cautiva la atención de las personas porque trae frescura al mundo. El don del estilo tiene poco que ver con la interpretación que damos a esta palabra. Tiene más que ver con seguir tu propio y único espíritu rebelde y mostrarlo en el mundo. El verdadero estilo no puede ser medido por los símbolos del éxito material, ni se puede copiar. Se trata del florecimiento espontáneo de tu individualidad. Encontrar tu propio estilo es ser tú mismo, sin preocuparte de lo que otros piensen al respecto. Al tratarse de algo que está más allá de la mente, el estilo no puede ser imitado o preconcebido, sino que emerge constantemente de forma espontánea y natural. Tiene que ver también con transitar por caminos que compartan un riesgo, pero un riesgo solo en el sentido en que esta palabra se utiliza en la sociedad. El verdadero estilo se llena de alegría cuando destroza el mundo gris de la mediocridad que se considera la norma. Este don no se sienta alegremente en la sociedad, aunque la pura alegría y la libertad que supone expresar la propia naturaleza compensan con creces las repercusiones que pudieran proceder de aquel territorio. La individualidad única es algo que nuestras sociedades modernas sostienen e idolatran, pero en realidad nos asusta la posibilidad de tener tantas, tan coloridas y variadas individualidades entre nosotros. El estilo es mucho más que un aspecto superficial, es la tecnología punta de la creación. Los individuos que manifiestan este don se han rendido al proceso creativo que los guía en vez de intentar controlarlo. La creatividad puede ser un negocio de gratitud. Muy a menudo sucede que un individuo es tan avanzado para su época que su genialidad creativa única no se puede apreciar hasta después de su muerte. Sin embargo, el sentido de libertad expandida del que disfruta al dejarse llevar por ese tipo de proceso es tan satisfactorio que el éxito o el fracaso dejan de ser las referencias que toma en consideración a la hora de hacer su vida. El estilo es peligroso para la sociedad y para su estructura, basada en un sistema de pensamiento lógico. Es peligroso porque imita la naturaleza, que es el objeto de muchos sistemas intentan controlar y explicar. Como la naturaleza, el estilo transmuta en una forma gracias a una energía libre, orgánica e impredecible, llena de genialidad y de saltos cuánticos. Para un individuo, el octavo don comporta un inmenso sentido de la satisfacción cuando cumple su propósito, pero muy a menudo las personas se sienten incapaces de poner en contacto su don con el mundo en el que viven. El estilo por sí mismo no convierte a uno en un extraño, de hecho, lo convierte en un ser con acceso privilegiado a los procesos secretos de la vida. Pero para los poderes que tratan de mantener el control del mundo, el estilo se considera un peligro, o en el mejor de los casos, una excentricidad o rareza. Esta es la razón por la que la expresión de la genialidad suele reducirse a los mundos de la creación artística, la moda o la música, donde es aceptada y aceptable y donde hay un espacio para que la genialidad creativa pueda respirar.
En la mayoría de las otras esferas sociales, el estilo individual suele ser abortado o reprimido, ya que o bien no se entiende o no se confía en él. Hasta que se genere una unidad entre aquellos que son pensadores libres, el don del estilo se verá confinado a espacios marginales de la sociedad. Mientras tanto, los que abandonen los niveles de la sombra de esta clave genética tendrán que vérselas con el espectro colectivo, el cual no permite a los pensadores libres mucho margen de acción ni de expresión. Afortunadamente, aquellos para los que el estilo es el sentido de su vida no perderán el tiempo luchando con esa realidad. Su única preocupación será la de liderar a más y más pensadores libres potenciales. Este tipo de libertad es verdaderamente contagiosa. Por ello, las personas que portan en su perfil este don son los herederos de una poderosa misión en el mundo, a pesar de que quizá no sean capaces de verlo así. Para terminar, el octavo don en realidad tiene que ver con la manifestación individual de los sueños, no solo con soñarlos. Cuando el octavo don se libera desde el interior de nuestro ADN, de repente comienza a posibilitar que las cosas sucedan y hasta puede llegar a parecer que el resto del mundo se ha quedado simplemente atrapado en el espacio de los sueños. Esta es la consecuencia de estar operando a una frecuencia más elevada. Ahora cualquier cosa es posible para ti, ya que al rendirte a tu espíritu interno, la pura fuerza de la creatividad que se expresa a través de ti liberará canales y oportunidades que hasta entonces había permanecido bloqueadas. Este es el poder de la genialidad, que trae consigo más que un mero concepto. Trae la intención de un mundo superior que está más allá del individuo a través del cual se manifiesta. El CD de la octava clave genética, exquisitez, el eterno nudo del amor. El octavo CD, la exquisitez, es la revelación natural y la manifestación de todos los estados sídicos. Cada CD es holográfico, en el sentido de que está reflejado en todos los demás CDs. La exquisitez se experimenta cuando la esencia divina comienza a brillar a través de un individuo. En este estado de suprema bendición, te enamoras de tu propia y prístina manifestación, porque es justo a través de tu singularidad cómo puedes acceder al flujo divino. La exquisitez sugiere una belleza que está más allá de las palabras. Brillas como un diamante en el corazón de la creación y donde quiera que mires, verás diamantes en varios estados de claridad, cada uno de ellos singular, exquisito e incomparable. En este enrarecido nivel de conciencia en el que paradójicamente desaparecen todas las gradaciones y niveles, te das cuenta del gran juego que supone la individualidad y la diferenciación. A pesar de tu exquisitez, la individualidad es una ilusión óptica creada por la mente. Te experimentas a ti mismo como aquel que pilota un vehículo genético único, aunque tu ser se sabe parte del todo y se siente y se mantiene en un nivel de conciencia que está más allá del de las formas diferenciadas. Es el estado en que alcanzas la trascendencia sobre tu linaje genético. Sigue siendo diferente en el ámbito de la forma, pero a nivel colectivo universal, tu conciencia cala en todas las formas, convirtiéndote a la vez en la gota del océano y en el océano mismo. Tu verdadera naturaleza es la libertad. No hay domesticación donde se expresa la divinidad y por lo tanto, este estado de exquisitez se ve a través de los muchos velos de la humanidad. Todos los sistemas crujen bajo la fuerza de la libertad, la energía en ebullición que viene directamente desde la fuente de la creación. Los pocos que han manifestado este Siddhi han sido tan efímeros y bellos como lo es la luz, que se muestra juguetona a través de las nubes. La vida jamás se repite a sí misma y por lo tanto, esas personas nunca son iguales. En cada momento son diferentes. A cada segundo se muestran a estrenar nuevos. Este es el origen y el significado del famoso dicho Zen. No puedes cruzar dos veces el mismo río. Este dicho señala la verdad que se esconde en el octavo Siddhi, la verdadera naturaleza humana. Como el agua se mueve constantemente, cambia y evoluciona, mientras que el río en sí mismo permanece inalterable. El río representa la conciencia.
Las personas en las que se refleja esta verdad brillan como fulgurantes focos sobre el fondo grisáceo de la historia. Los grandes avatares y sabios que anduvieron entre nosotros expresaron la verdadera naturaleza de este Siddhi. Nuestro error más común consiste en que tratamos de emularlos, lo que nos conduce inexorablemente a alejarnos de nuestra propia genialidad, lo cual a su vez nos lleva de vuelta a la sombra de la mediocridad. Los que aportan el octavo Siddhi no son líderes, son ejemplos. No quieren que nadie los siga ni los imite. Cuando encuentran imitación y falta de autenticidad, su propia naturaleza pone de manifiesto la fealdad que contiene lo copiado. Gracias a esta característica, estas personas tienen la capacidad de activar un poderoso efecto liberador en las personas. Al mismo tiempo son criticados y desdeñados por la sociedad muy a menudo. Como Sócrates, quieren que la gente encuentre las propias respuestas a sus propias preguntas. Su sola presencia actúa como una luz para liberar a las personas de todo tipo de sistemas estructurados. Su lenguaje es el lenguaje de los rebeldes y utiliza la belleza como el símbolo que refleja la verdadera naturaleza de cada individuo. No se sienten limitados por ninguna forma de expresión y lo mismo pueden manifestarse a través de la ciencia o del arte, del yoga, del tantra, de la lógica o de la poesía, ya que para ellos todas las formas de expresión pueden ser un camino para mostrar la exquisitez divina en el mundo de la forma. Para el que está bendecido por el octavo Siddhi, la vida es totalmente transparente. Esta transparencia es bastante paradójica y se basa en la libertad y la incertidumbre que es la vida. Estas personas no dejan huellas que los otros puedan seguir. Saben que la vida es una suerte de contradicciones y misterios diseñados para no ser nunca resueltos. El Siddhi de la exquisitez está químicamente ligado al Siddhi de la unidad, de la segunda clave genética, otro aspecto genético de la familia conocida como el anillo del agua. Son las dos claves genéticas más femeninas de todo el genoma humano, que arrastran tras de sí todos los seres humanos en el inevitable camino hacia la autorrealización. Uno de los grandes misterios de los 21 anillos codónicos se encuentra justo aquí, en este par. El anillo del agua forma un tipo de nudo genético con su polaridad, el anillo de fuego. Estas dos familias químicas y sus aminoácidos relativos, la fenilalanina y la lisina, nos conducen por la trayectoria que nos lleva hacia nuestros destinos, asegurando que nuestro material genético encuentre el opuesto correspondiente. Incluso en lo más profundo de nuestro cuerpo, estas familias químicas se muestran como la huella primigenia que conduce hacia el equilibrio de todas las fuerzas opuestas que acarreamos dentro de nosotros. En el cruce de estos dos anillos codónicos se forma la figura mística del 8 en cada uno de nosotros. Este nudo eterno de amor, bien arraigado en nuestra herencia genética planetaria, sitúa a cada hombre y a cada mujer en el punto certero de la trayectoria humana. El verdadero simbolismo del número 8 es la representación de la eterna búsqueda del tesoro que yace escondido en cada uno de nosotros. Ese diamante escurridizo que representa nuestra verdadera naturaleza. Las personas con el octavo Siddhi tienen el destello de las joyas raras y exquisitas. Este tipo de personas crea su propio camino mientras lo transitan. Su legado al mundo consiste en desmantelar todos los conceptos sobre cómo se debería vivir o qué habría que hacer para alcanzar cualquier estado concreto. Ellos son los únicos que no se sienten extraños en el mundo, ya que se reconocen dentro de la existencia. Para ellos, los únicos extranjeros de este mundo son los que se pasan la vida imitando a otros, porque eso los convierte en desconocedores de lo que son ellos mismos. Esas personas no tienen la oportunidad de seguirlos. Lo único que dan al mundo es su propia y exquisita capacidad amorosa, su absoluto deleite al abandonarse en abrazos del misterio sin necesidad de método o significado. Su ritmo es el ritmo de la existencia, el pulso doloroso del momento ya pasado y la alegría sin límites que solo puede venir de tocar el centro de tu propia existencia.